La profesora, bueno, como les mencioné, trabaja en forma de honor con el departamento y pues normalmente trabaja remoto, pues tiene normalmente a veces ubicación de orden presencial en otro país, entonces ocasionalmente está en Colombia y eso le lleva a que se organice de esta manera esta actividad. Pero de todas maneras estamos atentos a las observaciones que puedan tener los estudiantes. Sí, de verdad no sé qué problemas habían tenido con Teams. Yo no he tenido ningún problema con Teams y los grupos anteriores no habían tenido ningún problema. De hecho, es muy interesante porque nosotros podemos controlar un poco la conexión de ustedes, cuál es el tiempo que ustedes permanecen conectados, porque hemos tenido, y con el doctor Juan Pablo lo hemos discutido en varias oportunidades, que los estudiantes no están asistiendo a las clases completas, solamente asisten a la toma de lista. Por eso yo digamos que tomo lista en diferentes momentos durante las clases. Entonces no sé qué problema han tenido con Teams. Si quieren lo discutimos después de la clase, hablamos un poco, me pueden escribir, me pueden llamar, lo hablamos con Andreita, pero realmente es una plataforma que es bastante estable y lo que me interesa a mí más que cualquier otra cosa es que ustedes vean la misma calidad de la imagen que yo veo. Es para mí lo más importante, y si en algún momento llegamos a perder eso, podríamos cambiar de plataforma o mirar qué otras opciones tenemos. ¿Alguien más tiene algo para aportar? Me voy a comunicar con Andreita a ver si tenemos lista o empezamos con la clase. ¿Listo? Hernando, que levanta. Ay, alguien me levantó la mano. Hernando. Pues yo solo quería agregarle que que sería bueno orientar un poquito más esta clase es hacia lo clínico, ¿sí? Por ejemplo, cómo correlacionar esto con cada una de las patologías y las indicaciones de cada una de las enfermedades que estamos viendo pues en cirugía. Me parecería mejor orientar, porque la verdad las bases uno las puede aprender, aunque tenemos un poquito tambaleantes bases de lo que es resonancia e incluso hasta de la misma de la misma RX, de la radiografía, pero esas se pueden aprender fácil en un libro, ¿sí? En cambio, las correlaciones y los casos clínicos es lo difícil de encontrar, y más si lo pueden orientar a uno, alguien experto, y pues, que hace esto, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Les voy a enviar un taller a todos. Durante la realización, a lo largo del semestre, yo desarrollé unos talleres, son varios talleres. En los talleres les dejo una pequeña información clínica de los pacientes y cada uno de ellos tiene una imagen. La mayoría de las imágenes son de radiología convencional y de tomografía, hay pocas imágenes de resonancia magnética porque no es algo que ustedes van a manejar en el día a día. Vamos a empezar hoy con bases. Vamos hablando, cada vez que hablamos un tema, ya sea de anatomía, ya sea de trauma, ya sea de dolor abdominal no traumático, el doctor Juan Pablo, en este caso, pues por los cambios que sucedieron gracias a la parte loca tributaria que cambia este año, les va a dar a ustedes la parte de escalas de trauma, enfocadas un poco en imagenología. Yo les daré los casos clínicos y el doctor les va a hablar de las escalas en trauma, y conmigo vamos a hablar de anatomía radiológica y casos clínicos. Nosotros, ¿cómo hemos hecho con sus compañeros? Como les digo, podemos cambiar la modalidad en cualquier momento. La idea es que sea lo más útil para ustedes. Inicialmente, yo les doy una clase. Revisamos, normalmente empezamos con anatomía, bases, anatomía. Después de la clase, sí, depende de su participación, porque en cada clase hay imágenes y la idea es que ustedes participen. Si ustedes participan es en la clase de dinámica. En esa misma clase nos conectamos al sistema y vemos un caso clínico. Y discutimos por qué ese paciente se le solicitó ya sea una tomografía, un ultrasonido o una resonancia magnética. Pero para poder llegar a eso, yo necesito que ustedes entiendan y ustedes sepan de qué estamos hablando. Y sepan por qué tomamos la imagen, qué es una unidad Hounsfield, qué significa cada densidad. Ustedes han manejado las unidades Hounsfield, conocen la escala y saben qué les estoy hablando si yo les digo a ustedes que una colección tiene aproximadamente 78 unidades ¿Alguno de ustedes me puede decir de qué
a qué tipo de fluido o qué tipo de tejido pudiera corresponder esto? En las bases que ustedes ya han visto. Devuélvanse 2 añitos atrás cuando ustedes vieron radiología en semiología y medicina interna, revisaron la escala de unidades Hounsfield, ¿la conocen? Si en este momento ustedes reciben un informe mío y yo les digo a ustedes que el paciente tiene una colección en la gotera parietocólica izquierda y que esa colección tiene aproximadamente 78 unidades Hounsfield y que esa colección es heterogénea, ¿alguno de ustedes me puede decir a qué podría corresponder esa alta densidad o ese tipo de densidad en esa colección? ¿Qué tipo de tejido pudieran ustedes decirme que hay ahí? Digamos, es como un test para saber a qué podríamos empezar. Mientras No, ustedes... la verdad yo no tengo idea. No, o sea, es que igual lo que nosotros hacíamos, pues lo que yo me acuerdo es que ponían como las imágenes, íbamos correlacionando, o sea, no nos hablaron mucho como de escalas o unidades, sino más bien como pues lo expresamos antes como de relacionar, así se ve una neumonía, así se ve una fractura, o digamos, así se ve una radiografía, por ejemplo, de tórax, este es el índice de cardio, sí, o sea, como que más clínico y no como tan técnico, tal vez. Esto no es técnica. Las unidades Hounsfield es algo básico que debemos conocer. En tomografía, las unidades Hounsfield lo que nos van a decir es cuál es la composición tisular. Es decir, si me dicen que tengo 1000 unidades Hounsfield, estoy hablando de hueso cortical. Si tengo más de 1000 unidades Hounsfield, puede ser un cuerpo extraño. Pero si yo les digo que esa colección está entre 70 y 90 unidades Hounsfield, o incluso 60, puedo decir que es sangre reciente. Por eso es importante que ustedes lo conozcan. Esto no es técnico, esto es algo que todos deben conocer al momento de poder interpretar una tomografía. Las densidades son claves y conocer esa escala es clave para que ustedes puedan entender y puedan acercarse a la imagen, así como recibir un informe. ¿Por qué? Si yo les digo que esa colección en la gotera parietocólica izquierda tiene esas 78 unidades Hounsfield, tengo que es una colección de alta densidad. Pero si yo sé que ese paciente tuvo un trauma cerrado de abdomen este fin de semana en una motocicleta, estoy casi 100% segura que esa colección es un hematoma. Si yo tengo esas colecciones en un paciente adulto mayor que tiene una dilatación aneurismática de la aorta infrarrenal y tengo ese líquido de alta densidad, tengo un hemoperitoneo muy probablemente por una fuga de ese aneurisma. Entonces, por eso es muy importante para mí saber en este momento si esos conceptos los tienen 100% claros. Personalmente no, profe. Los oigo, chicos. La idea aquí es que todos hablen. Y si... No, señora. Por mi parte, no, doctor. Listo, chicos. Entonces vamos a hacer una cosa. Les propongo lo siguiente. Como les digo, podemos cambiar la modalidad y el enfoque durante el desarrollo de las clases. Yo soy bastante flexible. Me he encontrado con grupos que son súper poco participativos. Yo no quiero andar con un rejo detrás de ustedes diciéndoles como, por nombre, suponiendo, Wilson Archila, ¿qué ve usted en esta imagen? Yo no quiero ponerme en esa. Quiero que todos participen. Si cometemos errores, la idea es esa. La idea es que cometan todos los errores aquí, que los corrijamos y que el momento que toquemos empezar y que nos toque ir más despacio y que tengamos que ver un paciente 35 veces, lo vemos 35 veces. La idea es que ustedes aprendan. Ese es mi único goal en este momento. Por eso quiero que todos se conecten de celular en una pantalla que sea, no les voy a decir que ustedes se compren una pantalla de 27 pulgadas, no, pero que sea en su computador. No los quiero ver conectados del celular. Eso es algo para mí supremamente claro. Y esta clase... la primera clase siempre es un poquito la más aburrida porque es la más técnica, pero yo trato de que traté de hacerlo de la manera más fácil posible y hice como un piloto, antes de empezar con esta clase, hice un piloto con estudiantes externos y que en este momento ya 2 son residentes de radiología.
hice ese piloto de manera que ellos me pudieran decir si realmente llegaba a un nivel que todos lo entendieran y que tratara de ser lo menos aburrido y lo menos ladrilluda posible. Pero les voy a mandar un taller, quiero que lo revisen, la siguiente clase lo revisamos, si no quedan dudas, perfecto, avanzamos. Yo tengo muchos casos clínicos y muchas imágenes guardadas de bastante tiempo, creo que mis computadores están llenos de imágenes. También quiero que revisemos los pacientes in vivo en el sistema. Vamos a empezar así. Lo de la pregunta de las unidades Hounsfield realmente es una pregunta que quiero que, si alcanzamos el día de hoy, les quede absolutamente clara. Quiero que todos, mientras se van acostumbrando, dentro del taller está una fotico de las unidades para que todos se la aprendan y la tengan en su cabeza cada vez que vayan a ver una tomografía. ¿Listo? ¿Algo más, chicos? El doctor Juan Pablo es quien les va a poner las notas. Yo voy a ser la que va a hacer la mayoría de las clases. Las dudas acerca de radiología se las voy a responder yo. Si quieren discutir un caso, lo discuten conmigo. Si quieren presentar un caso, o si van a llevar ustedes un caso a un congreso, o van a llevar algunas imágenes a un congreso y quieren que los discutamos y nada, lo podemos discutir, no tengo ningún problema. Algunos de sus compañeros me han pedido favores de los turnos, etcétera, etcétera. No tengo ningún problema en responderles las dudas que tengan desde que estén a mi alcance con muchísimo gusto, pero la parte de notas la va a resolver él. Yo, ¿qué le voy a entregar al doctor Juan Pablo? Las asistencias, la participación, y no más. Espero que traten de correr un poquito de amor a radiología, que aprendan un poco y que lo más importante para mí realmente que le cojan un poquito de cariñito a esto y que cada vez que ustedes reciban un paciente en piso, en el servicio de urgencias, en la UCI, etcétera, etcétera, revisen todas sus imágenes, las que traigan por fuera, revísenlas solitos, después vayan al informe si el paciente ya tiene informe, mírenlo de afuera, comparen, cuando ustedes después de ver la imagen y vean el informe digan como, ok, le pegué a todo, o no, definitivamente 50-50, o definitivamente me fui muy mal, revísenlo nuevamente y hagan ese ejercicio muchas veces. Esto es de entrenar el ojito. Esto es realmente de entrenar el ojo y ya los conocimientos que ustedes tengan que integrarlos con lo que va de la retina para atrás. Aquí trataré yo de entrenarles un poquito de lo que va de la retina hacia adelante y entre todos unimos los conocimientos que ya ustedes tienen de la retina para atrás. ¿Listo, chicos? ¿Algo más o empezamos? Como les digo, esta es la clase un poco más aburrida. Trataré que se aburran lo menos posible. Y pues saltaremos un poquito algunas cosas ya que me dicen ustedes que tienen un poquito más de bases. ¿Listo? Listo, sí, empecemos. Y pues cualquier cosa, si ya esto les parece muy aburrido, me dicen y realmente lo cambiamos a solo casos clínicos, pero necesito que sí, realmente tengan las bases reales. No es que yo me acuerdo, es que realmente las tengan fijas. Bueno, la idea, y como les dije, todo esto nació del nivel en el que ustedes llegaban y todo esto nace, es porque definitivamente radiología en este momento, y no porque yo soy radióloga, pero va de la mano de la clínica en el 100% de los pacientes. Si ustedes leen un poquito cuál es el abordaje que se le da a un paciente en los Estados Unidos o en países del primer mundo, el ultrasonido se ha convertido en parte del diagnóstico clínico de los pacientes. O sea, es decir, las imágenes diagnósticas hacen parte ya de la historia clínica de entrada en estos pacientes. A muchos internos se les entrega un ecógrafo portátil que se conecta a sus celulares o se conecta al iPad. Entonces, partiendo de ahí, quiere decir que nosotros estamos integrando las imágenes diagnósticas a la práctica diaria de los pacientes. Yo había prometido cambiarles estas estadísticas, pero la curva sigue siendo tan ascendente que no he querido cambiarla realmente. Quise cambiarla con lo que se presentó en el Congreso del año pasado, en noviembre, de la RCNA, pero tengo un problema. Y es que este 47.2% varía de acuerdo al estado en Estados Unidos. Es decir, en los estados más ricos y los hospitales más grandes se les entrega, como les digo, un ecógrafo a los internos o a los residentes para realizar la extensión del diagnóstico. Principalmente en patologías
como las que vamos a manejar en el servicio durante este semestre en cirugía, pacientes con dolor abdominal, pacientes con patología vascular y pacientes con trauma. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años las solicitudes de TAC y de imágenes diagnósticas, principalmente tomografía, ya que la tomografía es el caballito de batalla de los servicios de urgencias, por eso les preguntaba a ustedes acerca de las unidades Huntsville, ha venido aumentando de una manera exponencial y presentó un pico ascendente que aún no ha presentado meseta ni bajada como nosotros esperábamos desde el momento de la pandemia. ¿Qué pasó? En el momento de la pandemia nosotros no estábamos examinando clínicamente los exámenes, pues por toda la situación que todos ustedes conocen, y los pacientes se clasificaron, cuando se acabaron las pruebas diagnósticas, entre pacientes con y sin neumonía. Entonces son pacientes a los que se les realizaba una tomografía de entrada casi que como screening en los servicios de urgencias. Entonces estos dos fenómenos hicieron que nosotros aumentáramos, pero ¿qué pasó? También se aumentaron los milisievert de radiación en estos pacientes. Además que las complicaciones de estos pacientes se manejaban con descartar ese tipo de complicaciones con tomografía. ¿Qué ha sucedido? Los pacientes con síndrome post-COVID, además de todo el retraso en la evaluación de los pacientes y el mayor uso de la telemedicina en la evaluación, en la consulta de los pacientes, ha hecho que nuestra curva siga ascendente. Entonces ustedes, como médicos, como futuros clínicos, médicos que están a punto de ejercer, están solicitando más imágenes diagnósticas día a día. Entonces esto definitivamente lo dejé porque era como lo que mostraba realmente una curva como se venía estabilizando hasta 2017, 2018, 2019. Sin embargo, en este momento la curva está demasiado alta. Entonces no les he cambiado las estadísticas por eso, realmente. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a recibir un poquito de información general, vamos a revisar un poquito de rayos, me dicen que ustedes saben un poquito, entonces vamos a revisar más que todos los casos. ¿Listo? ¿Qué son las imágenes diagnósticas? Es el conjunto de estudios que mediante tecnología obtienen y procesan imágenes del cuerpo humano. Eso, nosotros los radiólogos utilizamos la tecnología para obtener imágenes, ya sea imágenes anatómicas, imágenes funcionales, que las utilizamos tanto en diagnóstico como en terapéutica, y en terapéutica lo utilizamos como guía para procedimientos intervencionistas. En la segunda década del siglo XXI, el 80% de las conductas han cambiado gracias a las imágenes diagnósticas. En los 2 primeros años de la tercera década, estas conductas cambiaron hasta el 95%. Pero ¿cuál es el fenómeno y qué es lo que se ha presentado y qué es lo que vimos? Estas conductas se presentaron, ¿por qué? Teníamos un paciente, suponiendo, con una colecistitis aguda, pero el paciente había tenido síntomas respiratorios en los días antes o tenía un contacto positivo, entonces el paciente se clasificaba, se cambiaba la conducta a que el paciente iba a una colecistostomía porque este paciente tenía un foco de neumonía viral. Entonces estas conductas cambiaron. Este porcentaje no se ha cambiado realmente de una manera real, ya que tenemos que excluir esa parte de COVID. Y eso es lo que esperábamos nosotros encontrar un poco en el Congreso, bueno, personas como yo esperaban encontrar un poco, sin embargo, subió tanto ese porcentaje que se daba en los 2 últimos años por COVID. Entonces, por eso, si ustedes miran estadísticas recientes, hasta un 90-95% de las conductas, pero más o menos hacia la segunda década del siglo XXI, el 80% de las conductas cambian con cualquiera de las imágenes que ustedes soliciten. Durante este semestre, o por lo menos conmigo, nosotros vamos a hablar de estudios de radiología convencional, un poco de fluoroscopía, vamos a hablar de ultrasonido, tomografía y resonancia magnética. No vamos a hablar de medicina nuclear y intervencionismo, no vamos a hablar. De pronto el doctor Melquis les va a dar a ustedes algún abordaje de intervencionismo, aún no, digamos que no conozco muy bien esa parte, pero vamos a tratar de que el doctor Melquis les dé un poquito de un abrebocas de lo que es intervencionismo. Bueno, hablando un poquito de la historia de las imágenes diagnósticas, la historia se remonta hace aproximadamente 200 años, con Sir William Conrad Röntgen. Este alemán descubrió los rayos X cuando él se encontraba con un tubo y con una fuente de luz, y al oscurecer ese tubo y administrarle un poder, él descubrió
que si lo exponía a un papel fotoluminoso obtenía una imagen. Y la primera imagen que obtuvo, la que ustedes ven ahí, que es la de la mano de su esposa con su anillo de matrimonio, que es la imagen pues, más famosa de la radiología. A partir de ahí y en el siglo pasado, casi que todas las ayudas diagnósticas estaban basadas en radiografía, en rayos X, basadas en lo que Conrad descubrió con radiología convencional. ¿Por qué se llaman rayos X? Porque él no sabía por qué se producían esos rayos, ni de dónde provenían, ni cuál es la interacción electromagnética o la interacción radiológica que ellos tenían, por eso lo llamó rayos X. Ya en 1970, Sir Hounsfield, él, ¿qué hizo? Tomó el invento de Röntgen, lo construyó un tubo de mayor tamaño, ese tubo lo puso a rotar con mayor radiación y obtuvo la primera imagen de tomografía. Ya finalizando el siglo XX, apareció la resonancia magnética y las primeras imágenes que se empezaron a tomar en abdomen fue la colangiografía por resonancia magnética, que es la que ustedes ven acá y que más adelante vamos a ver. El ultrasonido nació más o menos en 1950 y fue basado en algunos descubrimientos que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial utilizando el efecto del ultrasonido en la transmisión de mensajes en los submarinos. Y todo esto se basaba en los estudios que realizó un biólogo en el siglo XVIII con cómo los murciélagos podían ellos volar sin estrellarse con los árboles en la noche. Les puso unas capuchas a estos murciélagos y ellos no se estrellaban, y él entendió que todos los cuerpos producimos ondas que no son audibles, que son ondas de ultrasonido, y que si nosotros tenemos algo que pueda captar, podemos obtener imágenes a través de eso. Eso es lo que realizó el efecto piezoeléctrico. De ahí que los ecógrafos están recubiertos por una membrana de cuarzo. Esa membrana de cuarzo, al tener en contacto con la piel y con un gel conductor, van a captar esas imágenes de ultrasonido y el computador nos las va a convertir en una imagen real que nosotros podamos realizar, en este caso en diagnóstico. En Colombia sucedió algo muy parecido. Nosotros digamos que hemos tenido todas las imágenes diagnósticas más o menos en unas fechas parecidas a lo que han llegado en el mundo. Lo más difícil fue inicialmente pues montar las salas, plomar las salas de tomografía y de rayos X, pues para evitar esa radiación dispersa. Y la resonancia magnética igualmente llegó acá en la época de los 80s y ya en ese momento en la ciudad contamos incluso con resonadores de 3 Tesla. Bueno, ahora sí hablando un poquito de la radiología convencional. ¿Cómo generamos nosotros o cómo obtenemos esa imagen? Nosotros obtenemos una imagen cuando, ¿qué vamos nosotros a obtener? Nosotros lo que vamos a obtener es una imagen del cuerpo humano posterior, o de alguna sección anatómica, posterior a someter al objeto de estudio, suponiendo que digamos que en este caso un tórax, a una radiación ionizante. ¿Cómo producimos nosotros o cómo hacemos que esa radiación ionizante atraviese el cuerpo? Entonces nosotros tomamos, hagan de cuenta que ese es el tubo de rayos X. Nosotros acá vamos a conectarlo. Este es el tubo, este es uno de los primeros tubos que son como una bombilla. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros aplicamos una corriente, es un kilovoltaje, le aplicamos un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico va a interactuar aquí con este filamento y va a emitir los rayos X. Estos rayos X van a atravesar el objeto de estudio, en este caso un tórax, y nos van a producir una imagen. Nosotros, ¿qué tenemos que tener para poder obtener una imagen? Tenemos que tener una fuente de luz, un tórax y en este caso una película radiográfica. En esta película es la que va a captar esa información y se va a reflejar en una imagen. En este momento nosotros utilizamos radiología digital, entonces esto que nosotros llamamos chasis, este chasis se va a conectar en una máquina que es más o menos como una impresora antigua. Esa se va a conectar y esta se va a conectar a un computador donde nosotros encontramos esa imagen y esa se va a distribuir en packs.
Antes tenían que llevar esa imagen, arreglar unos químicos y se obtenía una placa en físico. Actualmente lo hacemos de manera digital. ¿Qué ventaja tiene hacerlo de manera digital? Primero, que la puedes distribuir más fácil a un PAX y puede llegar a múltiples estaciones de trabajo o a múltiples computadores y la podemos ver en cualquier parte del mundo casi de manera inmediata. Si nosotros tenemos los pacientes en la nube o si los tenemos en un PAX con múltiples accesos. Y lo otro es que nosotros podemos, entre comillas, maquillar, que quiere decir arreglar el contraste de esta imagen con el fin de evitar que sea repetitiva la toma de imágenes y someter a los pacientes a múltiples radiaciones. ¿Por qué? Porque aumento del volumen de radiación ionizante están asociados a neoplasias. Y siempre ha habido una pregunta si realmente el 1% de las neoplasias en el mundo están asociadas o no a radiación ionizante de origen médico. Y es una pregunta que hasta el momento no ha tenido respuesta. Y en algunos grupos, así como existen los grupos antivacunas, pues también existen los grupos que están en contra de realizar tantos exámenes a los pacientes y pues más en Estados Unidos, donde todo este tipo de cosas son demandadas. ¿Cómo obtenemos nosotros esta imagen? La radiología, ya sea convencional o digital, nosotros lo que obtenemos es una imagen basada en ese contraste que tiene, el contraste natural que tienen los diferentes materiales. Es decir, nosotros obtenemos una imagen de acuerdo al contraste que tenga el hueso, el agua, la grasa, etcétera, etcétera. Recuerden siempre que nosotros usamos radiación electromagnética ionizante, por lo tanto la principal contraindicación para realizar un estudio, ya sea de radiología convencional, digital, fluoroscopía, tomografía, es el embarazo. Y nosotros lo que vamos a medir o lo que vamos a nosotros a visualizar es ese porcentaje de absorción de los rayos X. Entonces, el que va a tener mayor absorción va a tener una mayor densidad, es decir, ustedes lo van a ver más blanco. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos esos rayos X? Entonces tenemos acá ese fotón de rayos X, que es el que nosotros pusimos en ese tubo, le pusimos energía, vamos a tener ese fotón que va a interactuar, hagan de cuenta que esto es un tórax, se va a absorber totalmente, otro va a dejar pasar una parte, va a tener una interacción y va a dejar pasar una parte, digamos un 30, 40, 50%, otro que va a pasar derecho, que esto sucede con el aire, y otro que se va a perder, que es una radiación dispersa. Esa es la razón por la cual las salas van plomadas, para tratar de contener esa radiación dispersa en ambiente por fuera de las salas donde estamos trabajando con radiación ionizante. Entonces, ¿de qué va a determinar ese porcentaje de radiación? Va a depender del número atómico del átomo irradiado. Va a depender del espesor del material atravesado. ¿Qué quiere decir con el espesor del material atravesado? No es lo mismo realizar para ustedes una radiografía en un paciente obeso a un paciente pediátrico o a un paciente con un índice de masa corporal normal. ¿Por qué? Porque estos fotones que yo voy a poner van a tener una potencia y van a tener que atravesar un mayor espesor y va a tener un mayor número de tejidos o de átomos con los cuales van a interactuar. ¿Qué pasa cuando yo tengo esos pacientes obesos? Entonces lo que yo hago es que aumento la radiación. Quiere decir que yo le pongo, entre comillas, hagan de cuenta que ustedes queman más al paciente. Ustedes tienen que ponerle una mayor intensidad de luz a ese tipo de pacientes con el fin de obtener una imagen de calidad adecuada. Van a depender de la densidad del material, no es lo mismo el porcentaje que va a tener de absorción un cuerpo extraño de tipo metálico como un fragmento de proyectil de arma de fuego a el que va a tener, suponiendo, un paciente con un tumor dermoide que tiene un porcentaje de grasa. Y obviamente esto va a depender de la energía que yo le ponga a ese haz de radiación. Por eso ustedes ven que hay una calidad, no solo con el mismo equipo puede haber una calidad diferente con el mismo paciente de acuerdo a donde lo tomen, va a depender de el kilovoltaje y el miliamperaje con el que ustedes vayan a trabajar, pero pues eso no va a depender, digamos, de ustedes, sino va a depender de las condiciones del tecnólogo y va a depender de la sala, va a depender de radiología y no va a depender de ustedes como clínicos. ¿A ustedes qué les va a importar? Que a mayor número atómico hay un mayor porcentaje de absorción, es decir, que nos vamos a ir a este lado de la escala. Va a estar mucho más
radio opaco. En radiología convencional hablamos de radio opaco o radio lúcido, en tomografía hablamos de densidad radio denso. Y como siempre ustedes acaban de darse cuenta que ustedes van a hablar en escala de grises. La escala de grises es absolutamente amplia y ustedes aquí van a ver el mundo en blanco, negro y gris. Y entre el blanco y el negro hay una escala de grises muy grande, que es la que les va a dar a ustedes la posibilidad de interpretar a qué tejido están ustedes evaluando, qué tipo de tejido y si es un tejido patológico o si es un tejido normal. Entonces, esta es la escala que yo quiero que ustedes recuerden siempre en radiología convencional. Acá está el número de rayos X que yo voy a poner, el número de flechitas, y ese es el número de rayos X que yo voy a transmitir. Acá tenemos las diferentes densidades de aire, grasa, agua, que más o menos va a ser siempre el centro de nuestra escala, el hueso y el metal. El metal va a estar, tanto el aire como el metal se encuentran a ambos extremos. Entonces recuerden que mayor número atómico, mayor absorción. Entonces el metal tiene un número atómico más alto, va a tener un mayor porcentaje de absorción, va a absorber la cantidad de rayos X y se va a transmitir un poquito, y esto por eso lo vamos a ver hacia el lado más blanco, hacia el lado más radioblanco. En cambio el aire no va a presentar ninguna interacción con los rayos X, los va a dejar completamente pasar, por eso es que lo vamos a ver negro hacia otro lado de la escala. Más o menos la grasa va a tener un porcentaje de absorción casi de un 50%, del agua un poco menos 40%, y el hueso, ya dependiendo del hueso, si es un hueso cortical o si es un hueso medular, va a tener un porcentaje de absorción mayor. El porcentaje de absorción del hueso cortical es mucho mayor que el del hueso medular. Entonces, a mayor número atómico vamos a tener mayor radiopacidad y a un menor número atómico mayor radiolucidez, y eso se traduce en radiolucidez más negro, radiopático más blanco. Es lo que ustedes se tienen que aprender. ¿En qué vamos a usar nosotros la radiología convencional? Nosotros la vamos a utilizar en prácticamente toda la economía corporal. La vamos a utilizar el sistema musculoesquelético, como ustedes ven en esta imagen, es un paciente con una caída de bicicleta. Estos son los pacientes que llegan domingo muy temprano, sábados y domingos muy temprano en la mañana, con una luxación de la articulación acromioclavicular, como ustedes ven, una migración cefálica de la clavícula y una pérdida de la congruencia articular. Ustedes ven acá en este paciente, aparte de todo, tiene una variante anatómica que es un os acromial, no es una fractura. ¿Por qué no es una fractura? Porque tenemos esclerosis de esos bordes y es muy regular. En el tracto respiratorio, acá tenemos una radiografía de tórax, posterior, anterior y lateral, sin hallazgos patológicos relevantes. En el tracto gastrointestinal, en este caso gastrointestinal y genitourinary uno solo, ese es un paciente pediátrico con ingesta de un cuerpo extraño. Esto es un cuerpo extraño con densidad metálica, es una pila de reloj, que recuerden que es una urgencia, es una emergencia, debe ser retirado inmediatamente o a la mayor brevedad posible, en un paciente con algo de distensión secundaria a la ingesta de ese cuerpo extraño. Y tenemos otras utilidades como, y esta es una variante de la radiología convencional, es la mamografía. Yo les había creado a ustedes, de paso les hago la pregunta, yo les había creado, debido a que en este momento ustedes ven el módulo de cáncer y ven el módulo de atención primaria, yo les había creado un módulo de mamografía. Discútanlo entre ustedes si revisamos ese módulo con ustedes. En ese módulo hablamos un poco del BIRATS para que ustedes entiendan la terminología. No me interesa que ustedes hagan el diagnóstico de mamografía, no es lo que ustedes van a hacer, tampoco van a hacer la ecografía ni van a interpretar la resonancia magnética de mama, pero sí que entiendan qué significa la clasificación BIRAT, de qué estamos hablando y qué van a hacer con cada uno de sus pacientes y cuál es el porcentaje de rellamados, qué es un BIRATS-3, por qué ese seguimiento a corto plazo y cuáles son los diferentes riesgos de cáncer que ustedes van a tener con esos pacientes y qué deben hacer a ustedes cuando les llegue alguno de estos BIRATS a su consultorio. Pues discutan entre ustedes y me cuentan.
Ay, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasa? Bueno, está. Creo que se me duplicó esta radiografía como 50 veces. Bueno, antes de empezar a ver los pacientes, es importante que ustedes recuerden, cuando ustedes envían una radiografía, cuando ustedes tienen a sus pacientes, en este caso politraumatizados o gravemente enfermos en los servicios de urgencias, deben retirarle todos los cuerpos extraños antes de ser llevado a cualquier estudio. Estos cuerpos extraños van a producir artificios, en algunos se pueden movilizar si ustedes van a llevar a un paciente, en el caso a resonancia. Recuerden que el resonador es un imán gigante, entonces va a tener atracción por esos objetos metálicos, o ustedes van a tener este tipo de artificios que se van a encontrar en las diferentes radiografías. En este paciente pues tenemos su cadena con su cruz, como ustedes ven, el Cristo, casi que se le ve la palabra INRI en la radiografía, y en este paciente es un paciente al que no se le retiró la ropa interior, tiene una marquilla, y acá vemos como hay una exposición de la marquilla de león en la radiografía. Este es un paciente que ingresó con un politraumatismo en accidente de tránsito, no hubo exposición, pues, ni fue desvestido el paciente de manera completa, y así nos llegó a la sala de radiografía. ¿Listo? Bueno, este es el primer caso. En la mayoría de estos casos les voy a poner la escalita. Este es un paciente ya bastante viejito. Este es un paciente de 25 años de edad que ingresa al servicio de urgencias, mi residencia, porque aproximadamente 5 meses previos al ingreso al servicio de urgencias, el paciente había sufrido una herida por arma cortopunzante en localización temporal derecha. Había acudido al primer nivel donde habían realizado lavado y sutura de herida. El paciente consulta porque ha presentado sensación de cuerpo extraño en paladar, y el día del ingreso, al presentar apertura bucal, observa ese cuerpo extraño, y es un cuerpo extraño gris. Al examen físico se encontraba que el paladar presentaba un engrosamiento pétreo, que no presentaba sangrado fácil, y le solicitan una radiografía buscando un cuerpo extraño. Entonces, esta es la radiografía del paciente. Entonces, una radiografía de Waters, una radiografía lateral. Si ustedes observan esta radiografía, podemos ver toda la escala que tenemos acá. Entonces, el aire lo podemos ver tanto en los senos paranasales como ese aire disperso alrededor, que ustedes ven acá. Esta es la red dispersa que hay alrededor del paciente, porque alrededor del paciente hay aire. Como vemos, no hay ninguna interacción del aire con los rayos X, entonces pasan derecho, por eso ustedes los van a ver radiolúcidos o más negros. La grasa ustedes la pueden ver en el tejido celular subcutáneo. Si ustedes van a ver en el tejido celular subcutáneo, esa grasa se va a ver más o menos un gris oscuro. Si ustedes la ven acá, pueden verla en el tejido celular subcutáneo, se ve mucho mejor acá. El agua, donde lo pueden ver un poco en los cornetes, acá se supondría en los globos oculares, ustedes van a ver que es una densidad un poco intermedia. El hueso cortical, como ustedes lo ven, es mucho más radiodenso que el hueso medular, y la mayor densidad que ustedes van a encontrar en el caso de este paciente es el cuerpo extraño, que era la hoja de un cuchillo con el cual el paciente había sufrido un trauma 5 meses previos. A este paciente se le realizó una angiotomografía. Realmente la angiotomografía presentaba múltiples artificios por la presencia del metal, presentaba artificio, y pues no se ve muy bonita, pero el paciente tuvo un adecuado retiro, no tuvo complicaciones en su posoperatorio y fue exitoso el retiro del cuerpo extraño. Tenía múltiples adherencias alrededor y neovascularización, pero le fue súper bien, no había ningún compromiso de vasos principalmente provenientes de la arteria carótida externa, ni tampoco ramas de la facial, que es rama de la carótida externa. Bueno, entonces, ¿qué les parece este estudio? ¿Qué
podrían suponer que es este estudio? ¿Cómo ha sido? ¿Qué estudio es este? Una Una radiografía. radiografía convencional, una radiografía simple, ¿qué es, chicos? ¿Qué les parece a ustedes que sea este estudio? ¿Ven ustedes algo diferente en esa radiografía? ¿Ven algo que a ustedes les llame la atención? ¿O es una radiografía muy parecida a esta otra radiografía de abdomen que veníamos acá? ¿O ustedes le ven algo diferente a ese Un poco estudio? como la pelvis renal y los uréteres. Vías urinarias. Entonces, ¿qué ven ustedes en el sistema colector y en la vejiga? ¿Qué podría ser esos Unos punticos blanquitos, chiquitos. ¿Qué pueden ser esos punticos blanquitos? ¿Cálculos? Cálculos. No. Miren ustedes, ¿qué les parece esto anatómicamente? Les está dibujando todo el sistema colector. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es un Esto es contraste? medio de contraste. Eso es una parte de una urografía excretora. ¿Por qué se las puse ahí? Porque quiero que ustedes ubiquen en esta escala el medio de contraste. ¿Qué les parece a ustedes ese medio de contraste? ¿El radio opaco? ¿El radio lúcido? Radio Paco. Radio Pap. Así van a ver ustedes el medio de contraste tanto en estudios de radiología convencional como en estudios de tomografía. Entonces, el medio de contraste es de alta densidad, es un medio de contraste hiperosmolar. En este caso se lo administramos por vía endovenosa al paciente. El paciente presenta inicialmente una fase nefrográfica donde solamente, olvídense ustedes de este sistema clisal, vemos solamente una opacificación del parénquima renal y más tarde vamos a ver una excreción del medio de contraste a través de los sistemas colectores, como vemos ustedes acá, opacifican los ureteres y alcanza a opacificar la vejiga. Entonces, el número 1, ¿qué sería para ustedes? Aire. Estaremos hablando de aire. El número 2, ¿qué sería para ustedes? Grasa. Grasa. El tejido adiposo. Y el número 3, ¿qué sería? Ahí estamos en el músculo iliosops. En este caso, nosotros hablamos, recuerden que los músculos, el mayor componente que tenemos nosotros es agua, entonces nosotros hablamos más o menos, cuando hablamos de musculatura u órganos sólidos, estamos ubicándolos más o menos hacia la densidad del agua. Lo mismo aplicaría con, acá tenemos el hígado y acá tenemos el vaso. Obviamente acá tenemos hueso cortical, si ustedes ven la relación hueso cortical, hueso medular, ustedes lo pueden ver muy bien en la columna, hueso cortical, hueso medular, y el medio de contraste que es hipertenso, el radio opaco. En este caso, ¿qué ven ustedes? Tengo un pequeño problema que no me cargó la presentación. ¿Ven mi pantalla bien, doctores? Sí, pero no sé 5 particularmente. ¿Señor? Sí, pero no se ve el número 5 que ahí aparece con el signo de pregunta. No sé por qué. Ok. Este sería el número 5, en este caso. Bueno, entonces este es un paciente que ingresa al servicio de urgencias con dolor abdominal, ausencia de deposiciones, no refiere ninguna otra sintomatología, no ha presentado náuseas, no ha presentado vómito, el paciente se encuentra hemodinámicamente estable
tiene un abdomen doloroso hacia el abdomen inferior sin presentar signos de irritación peritoneal. ¿Qué les parece a ustedes este paciente? Pues parece una obstrucción intestinal. ¿Por qué crees que es una obstrucción intestinal? ¿Qué criterios tienes para pensar que es una obstrucción intestinal? Pues el dolor abdominal y la ausencia de deposiciones del paciente. ¿Ok? Recuerda que no tiene ningún otro síntoma. No tiene vómito fecaloide, no tiene hiporexia, no está taquicárdico, no está deshidratado, está hemodinámicamente estable. Radiológicamente ves algún signo de obstrucción intestinal. Yo veo la presencia de un cuerpo extraño. Ok, ¿dónde está ubicado ese cuerpo extraño? ¿En el recto? ¿Qué densidad tiene ese cuerpo extraño? Sí, señores. Hiperdenso. No. Recuerda que cuando estamos hablando de Radiolúcido, ¿no? Radiolúcido. 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 ¿Por qué creen yo que a ustedes les puse este cuerpo extraño? No todos los cuerpos extraños que ustedes se van a encontrar a lo largo de su vida van a ser radiodensos, radioopacos, como los que vimos en el primer paciente. No todos los cuerpos extraños van a ser así. Ustedes se van a encontrar este tipo de cuerpos extraños. ¿De qué creen que está compuesto ese cuerpo extraño radiolúcido? Recuerden que nosotros la imagen la vemos de acuerdo a ese porcentaje de absorción de los rayos X. ¿De qué creen que está compuesto ese cuerpo extraño? Principalmente de aire No. o espacio vacío. ¿De agua? No. ¿Quién da más? Plástico, tal vez. Es un cuerpo extraño hecho de goma. Sí, señor, es un cuerpo extraño de goma, de silicón. Eso es el paciente no lo dijo cuando ingresó al servicio de urgencias. Lo primero que pensaron inicialmente es que el paciente estuviera obstruido, le piden una radiografía simple y encuentran este cuerpo extraño, es un consolador que está hecho de goma o de silicón. Así se pueden ustedes encontrar en los cuerpos extraños. Este cuerpo extraño es bastante grande, supremamente fácil, digamos que de evaluar, pero así se van a encontrar ustedes en pacientes que ya sean niños o adultos o pacientes que tengan algún grado de deterioro neurológico y pacientes que presenten ingestas cuerpos extraños como los muñecos, como los pequeños fragmentos, digamos, zapatos de los muñequitos, de las Barbies, etcétera, etcétera, ustedes van a encontrar. Nosotros nos hemos encontrado con cabezas de muñecos, los niños las arrancan, las ingieren y ustedes van a encontrar los cuerpos extraños así. Este es bastante florido, bastante grande. La idea era que ustedes se van en la densidad. Hablando de obstrucción intestinal, que no sé quién fue el que me dijo obstrucción intestinal, ¿qué vamos a encontrar en la obstrucción intestinal? Entonces, ¿qué es la obstrucción intestinal? Es una interrupción al paso de, digamos que la ruta en las asas intestinales, ya sea en asas delgadas o en asas de colon. ¿Qué vamos a ver nosotros radiológicamente en una radiografía convencional? Vamos a ver una interrupción, una alteración en la distribución de ese patrón gaseoso. Entonces, ¿qué vamos a ver? De acuerdo al nivel de la obstrucción, vamos a ver una dilatación proximal de asas intestinales. ¿Ustedes creen o ven que esas asas intestinales, consideran que esas asas intestinales estén dilatadas? No pareciera. Entonces, para saber eso tenemos que saber cuál es el diámetro de las asas. Entonces, ustedes quieren, pues, ¿cuál es el diámetro máximo que ustedes esperan para las asas intestinales delgadas y cuál es el diámetro máximo que ustedes van a encontrar para las asas intestinales del colon? Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y eso lo deben estudiar. Primero, va a haber una dilatación proximal de las asas intestinales. ¿Qué otra cosa pueden ustedes encontrar cuando yo tengo un tubo que tiene agua y gas y yo lo tapo de manera distal? ¿Qué va a pasar proximal? Con un tubo largo, como ustedes saben que el intestino es una manguera larga, ¿qué va a suceder? Empezar como a dilatar y acumular. Acumular. ¿Y cómo vamos a ver cuando hay aire y agua? ¿Qué vamos a ver cuando se acumula ese fluido intestinal ahí? Los niveles hidrales. ¿Perdón? Disculpa.
Niveles hidroaéreos. Vamos a tener la presencia de niveles hidroaéreos. Pero, ¿qué es importante en esos niveles hidroaéreos? Que esos niveles hidroaéreos, ustedes recuerdan cuando estaban ustedes en laboratorio de química y física en el colegio, cuando ustedes veían que esos niveles hidroaéreos en esos tubos tenían, ¿qué eran? Tenían como una escala, tenían que ser escalonados. Es muy importante. ¿Por qué? ¿Ustedes ven algún nivel en esta placa? Miren, acá hay un nivel, acá hay otros nivelitos, pero estos niveles no presentan ningún patrón de escalonamiento. Entonces es súper importante no solo que ustedes vean esos niveles, porque se pueden producir niveles en pacientes sin que el paciente esté obstruido. Puede ser por múltiples episodios eméticos, puede ser por hipocalemia o podemos encontrarlo en los pacientes con hilo, que es bastante frecuente, ustedes lo van a ver en este semestre, bastante frecuente en los pacientes postoperatorios. Entonces, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Vamos a encontrar una ausencia de gas distal. Si yo tengo interrumpido el paso de aire y de gas hacia distal, nosotros no vamos a tener gas en la ampolla rectal. Entonces, al momento ustedes una sospecha de un paciente con obstrucción intestinal, el primer estudio que ustedes le van a solicitar al paciente es una radiografía de abdomen simple, idealmente es paciente de pie. ¿Por qué de pie? Con el fin de evaluar los niveles hidroaéreos. Si yo tengo un paciente con un compromiso neurológico, ¿qué puedo hacer con ese paciente? Puedo predecir unas proyecciones adicionales que lo hacemos el paciente acostado y lo que vamos a cambiar es la manera como nosotros le incidimos ese rayo, va a ser un rayo horizontal. Pero lo único que nos va a servir ese rayo horizontal es para evaluar si hay o no la presencia de niveles hidroaéreos. No podemos inferir el punto de obstrucción, no podemos evaluar realmente si hay o no gas distal y en algunos casos no podemos evaluar neumoperitoneum. Sin embargo, es muy útil en la hora de evaluar los niveles hidroaéreos. Entonces, recuerden este cuerpo extraño y recuerden el cuerpo extraño anterior y van a ver ustedes a lo largo, incluso en el desarrollo de este semestre es bastante frecuente que lleguen múltiples cuerpos extraños y principalmente el recto. Ya ustedes en cirugía pediátrica van a verlos en otras localizaciones y de otro tipo, pero si ustedes van a ver los cuerpos extraños que sean de goma, caucho, plástico o silicona. Bueno, este es otro paciente, este es un paciente de 23 años de edad con una herida por arma cortopunzante en el hemitórax derecho, que ingresa al servicio de urgencias hemodinámicamente estable y lo único que tiene este paciente es una hipoventilación basal derecha. Si ustedes quieren hacer recorderis de todas las densidades, se les puse los numeritos. Si alguno de ustedes ya sabe que tiene este paciente, Tiene un neumotórax. sí señor, tiene un neumotórax derecho. ¿Cómo pueden ustedes reconocer que este paciente tenga un neumotórax derecho? ¿Por qué nos podemos dar cuenta que este paciente tenga un neumotórax derecho? Primero, ustedes tienen que evaluar el tiempo de evolución de la herida por arma cortopunzante. La localización. Es importante, yo en este caso a este paciente le dije que estaba en el hemitórax derecho. Tienen que revisar cuando hablamos de una herida por arma cortopunzante en tórax, cuando hablamos de área toracoabdominal o cuando hablamos de área precordial. ¿Listo? Evaluamos si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable, pues obviamente la clínica si el paciente está hipoventilado. Entonces, en el caso de este paciente, vemos una colección radiolúcida a nivel del espacio pleural. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre esta pared lateral del hemitórax izquierdo y del hemitórax derecho? Hay un aumento de la radiolucidez de la pared lateral del hemitórax derecho con respecto al izquierdo. ¿Qué otra cosa les llama a ustedes la atención? ¿Por qué les decimos que hay una colección hipodensa o una colección en el espacio pleural? ¿Por qué les llama la atención? Porque como los vasos, pues como que se detienen ahí, como que se cortan ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué es importante? Ustedes tienen que tener en cuenta, y eso lo estudiaron en medicina interna, recuerden que los vasos
tienen un mayor calibre central y van disminuyendo de calibre hacia la periferia y hacia apical. Nosotros tenemos vasos de menor tamaño, apicales y periféricos. Los de mayor tamaño están central y basal, como ustedes ven acá. En los pacientes en los cuales nosotros, en un paciente que ingresa con una herida por arma cortopunzante en el tórax derecho, nosotros tenemos que descartar que haya una colección en el espacio pleural, ya sea una colección líquida en el caso de sangre, un neumotórax, o un neumotórax que es más frecuente. ¿Cómo nosotros podemos evaluar ese aire en el espacio pleural? Entonces nosotros miramos, primero tenemos dos, entonces vamos a comparar. Entonces vemos que hay como una amputación de sus trayectos vasculares. Entonces vemos que este aire, esta zona de radiolucidez, no presenta estructuras vasculares. Y además nosotros podemos ver cómo esa pleura se despega. Ustedes ven cómo pueden seguir mi cursor. Esperen, ¿les gusta más en rojo? ¿Quieren una flecha o prefieren en rojito o prefieren la flecha? Así se ve. ¿Rojito está bien? Entonces ustedes van a seguir esa pleura y todo lo que hay acá es aire en ese espacio pleural. Eso es un neumotórax típico en un paciente con una herida por arma cortopunzante y lo que se van a encontrar ustedes por montones en los turnos. Pues siempre, algunos de ellos pueden ser muy sutiles, como algunos creo que están más adelante. Ustedes van a tener pequeñas cámaras, entonces evalúen cómo se despega esa pleura, cómo pueden ver ustedes seguir esa pleura y cómo la ausencia sutil de vasos, en este caso pues es bastante evidente, les va a hacer a ustedes el diagnóstico de neumotórax. Este es un paciente que se tomó una placa PA, sabemos, eso lo vamos a ver en otra clase, donde vamos a estudiar tórax, donde vemos las escápulas por fuera, entonces ustedes no van a tener que esas escápulas se interpongan. Cuando nosotros tomamos un paciente AP, el paciente se encuentra en la camilla, estas escápulas nosotros tenemos, hagan de cuenta ustedes que este paciente está en posición jarra, es decir, que el paciente pone, ustedes pónganse las manos en la cintura y ustedes sí ven cómo sacan la escápula. Cuando ustedes se ponen las manos en la cintura y sacan sus cosas hacia afuera, nosotros sacamos la escápula e impedimos que esta se meta al tórax. ¿En qué pacientes vamos a tener un poco la dificultad nosotros en hacer el diagnóstico? Cuando el paciente se encuentra acostado boca arriba y estas escápulas las vamos a tener acá adentro. Entonces, ahí es donde ustedes van a tener un poco más de dificultad al momento de ustedes evaluar cómo esa pleura se despega. ¿Algo más les llama la atención de este paciente? No, cierto. Bueno, este es otro paciente. También de un turno, sus pacientes casi que todos son de fin de semana. Este es otro paciente. Señor. Una preguntita es que al fin cuánto quedamos que era el diámetro máximo de las asas delgadas y el colon. Eso se los dejo de tarea. Ustedes me dijeron que querían estudiar, que querían leer y que solo revisábamos los casos. Entonces se los dejo de tarea y se los va a preguntar el doctor Diego Camargo en ronda, entonces el que esté con el doctor Diego se los va a preguntar. Si no es que lo tenga. Este es otro paciente, adulto joven, turno de fin de semana, con otra herida por arma cortopunzante en el hemitórax derecho. Recuerden, por favor, definir cuando ustedes estén haciendo la historia clínica, dónde está ubicada esa herida por arma cortopunzante, si está ubicada en tórax, si está ubicada en región toraco-abdominal o si está ubicada en región precordial. El abordaje cambia de acuerdo a la ubicación. Este paciente, en este caso, la herida se encontraba en tórax, el paciente igualmente está hemodinámicamente estable y presenta, al igual que el anterior, una hipoventilación basal derecha. ¿Qué le ven ustedes en este paciente? ¿Eso es como un hemotórax? ¿Qué más? Yo quiero que en este momento nosotros no solo digamos el diagnóstico, sino que empecemos a aprender a describirlo. Entonces, ¿recuerdan la radiografía anterior? Que yo les decía que fue tomada PA y lateral. Este paciente fue tomada PA y lateral
pero tiene una diferencia. Este paciente, miren dónde están las escápulas. Este paciente se la tomaron AP y lateral. Entonces, esa es una de las dos diferencias. Entonces, la proyección aquí cambió. ¿Qué otra cosa? Profe, ¿se la tomaron a Peque? Perdón, no le escuché. Me dan un segundo, por favor. Me está entrando una llamada y creo que me van a preguntar por un paciente, entonces espérenme un segundito, chicos. Bueno, chicos, qué pena con ustedes. Entonces, vamos hablando, entonces hay una diferencia en la proyección. Hablemos, describamos la imagen, no solo digamos el diagnóstico, sino describamos la imagen. ¿Qué les parece a ustedes esa imagen? ¿Qué diferencias hay entre el hemitórax derecho y el hemitórax izquierdo? Ya sabemos que el hemitórax derecho es el que sufrió la lesión. Clínicamente, ya nos dice, la historia clínica nos dice que esa lesión estaba en el hemitórax derecho, no me especificaban el espacio intercostal, por eso no se los puse ahí. Todos esos datos son tomados directamente de las órdenes que ustedes mismos nos hacen a nosotros. ¿Qué les llama la atención? Ustedes ven aumento de la radiolucidez, aumento de la radiopacidad. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué les llama a ustedes la atención? Pues hay una región radiopaca en la zona pulmonar basal derecha.
Okay, hay un aumento de la radiopacidad en la base pulmonar derecha. ¿Qué más te llama la atención en la base pulmonar derecha? ¿O qué hallazgos asociados se pueden describir? Hay un aplanamiento del hemidiafragma. Un aplanamiento, bueno, yo no lo llamaría un aplanamiento. ¿Qué más? Que se borra el ángulo costofrénico derecho. Hay un borramiento del ángulo, no solo costofrénico, sino del cardiofrénico. Nosotros acá no vemos, mira que ustedes como ven el ángulo, acá nosotros lo vemos como borrado, acá por detrás vemos como hay un poquito más de pulmón. ¿Qué más ven ustedes? Fractura de las costillas. Sigamos los arcos costales. Recuerden, es más fácil contar los arcos costales posteriores, son los que ustedes están viendo. Miremos cada uno de esos arcos costales. En los arcos costales derechos no vemos ninguna fractura, no vemos una lesión en la clavícula, la escápula, la cintura escapular. Lo que vemos de la cintura escapular derecha está indemne. Lo mismo en el hemitórax izquierdo. ¿Qué más? ¿La tráquea está como desviada? No. Mira que está un poquito central. Acá tiene como una curvita, mira que quiera que acá abajo más o menos la tenemos proyectada sobre las apófisis espinosas. En la cara lateral no hay un aumento del espacio retroesternal. No. ¿Por qué podemos ver este aumento de la radiolucidez en el espacio retroesternal? Esto tiene una explicación y es más fácil verla en la placa AP. Recuerden que el 75% de la información ustedes la van a tener en la placa AP o PA y la placa lateral van a tener entre el 75 y el 85%. En la placa lateral ustedes van a tener un menor porcentaje, un 15 a 20% de la información que ustedes requieren obtener de una radiografía de tórax. Por eso ustedes ven que en algunos centros y cuando a los pacientes se les realizan controles repetitivos de radiografía, se les está únicamente realizando una proyección dentro de algunos protocolos con el fin de disminuir los volúmenes de radiación en los pacientes. Doc, un momento, espéreme, no entendí por qué entonces hay radiolucidez retroesternal, pero no es un hallazgo. Revisa, mira muy bien la radiografía y ya vas a saber por qué. Bueno, entonces, no quiero pluma, no quiero el indicador. Miremos con rojo. Entonces, tenemos el hemitórax derecho, el hemitórax izquierdo. Ya ustedes me dijeron que estaba borrado el ángulo costofrénico y el ángulo cardiofrénico, que hay un aumento de la densidad, o sea que hay un aumento de la radiopacidad de la base pulmonar derecha. Y alguien me dijo que le llamaba la atención este aplanamiento o esa línea. Normalmente nosotros no encontramos estas líneas tan definidas a menos de que hayan dos densidades, una menor arriba y una mayor abajo. Es decir, la presencia de un nivel hidroaéreo. ¿Y por qué hablamos del nivel hidroaéreo? Miren ustedes, sigan mi cursor. Y ustedes, me quedo un poco chueca. Y ustedes van a encontrar, si ustedes se fijan solamente en este tercio externo, ¿qué les parece a ustedes este tercio externo comparado con ese tercio externo?
¿Qué diferencias hay entre el tercio externo del hemitórax derecho con respecto al tercio externo del hemitórax izquierdo? Acá me quedo como... Ahora sí. ¿Está más radiopaco? Radiopaco. Recuerda que radiopaco estamos hablando cuando uno es más blanco. Esto es más radiopaco. Esto es más radiopaco. O sea, radiopaco es blanco. ¿Recuerdan ustedes? Radiopaco es blanco. Y radiolúcido es negro, que es esto. Esto es lúcido. Ay, carajo. Creo que no se me facilita hacer dibujos. Esto es radiolúcido. Lo radiolúcido es negro. Radiolúcido es el aire. Lo más negro es radiolúcido. Entonces tenemos acá que esto es más radiopaco, esa base. Y tenemos que esto, tercio externo del hemitórax derecho, es más ¿qué? Más radiolúcido. Aparte que hay un aumento en la radiolucidez, ¿qué otra cosa vamos a ver nosotros? Entonces tenemos esto, corresponde muy bien. Esto corresponde, yo les voy a pedir un favor, chicos. Como yo tengo que pasarle la participación de ustedes al doctor Juan Pablo, yo les doy el favor que cuando ustedes me vayan a decir algo, por favor, díganme sus nombres. Pues cuando yo hable, digo Carolina Luque o... Sí, por favor. Porque recuerden que lo que yo le voy a entregar a él es una nota, gran parte asistencia y 100% apreciativa en su participación. Entonces, para que sea lo más objetiva posible, por favor. Entonces, muy bien, como les decía su compañera, ya tenemos una colección que tiene dos densidades. Tenemos una colección radiolúcida de aire, porque recordemos que el aire es más radiolúcido, el aire no va a tener ninguna interacción con los rayos X, y tenemos una colección más radiodensa en la porción inferior. Además, esta es la razón por la cual su compañero le llamaba tanto la atención el aumento del aire retroesternal. Entonces, ese aire no toca retroesternal es este aire libre que se encuentra en el hemitórax derecho. Esa colección pleural libre que está ahí se puede dirigir hacia la parte anterior del tórax. ¿Qué puede pasar con este paciente si yo les digo que este paciente no tiene la herida en el hemitórax derecho, si yo les digo que esta herida está en una región precordial? ¿Qué nos podría, qué no podríamos hacer o en qué podríamos nosotros tener artificio? Resulta que si yo a este paciente yo quiero realizar un ecofaz y quiero descartar que este paciente no tenga líquido, en este caso contenido hemático, en el espacio pericárdico, tengo un problema, porque la ventana que yo voy a utilizar es una ventana subsifoidea. Yo coloco el transductor acá, lo angulo hacia arriba y trato de observar ese pericardio y de buscar si hay o no una colección. Cuando estos neumotórax o neumotórax muy grandes se van hacia la pared anterior del tórax, yo puedo presentar el aire, es un enemigo absurdo del ultrasonido, y nosotros podemos tener artificio y vamos a tener o muy bajo rendimiento diagnóstico o vamos a tener falsos positivos. Entonces hay un paréntesis para que ustedes lo vayan viendo. Bueno, entonces ya sabemos que hay una colección con dos densidades. Ahora, ¿por qué su compañero decía que esto es un aplanamiento de la unión del diafragma? ¿Qué es esta línea que yo les estoy trazando acá a ustedes un poco más oscura? Digamos que la estoy coloreando, esto quedó horroroso. ¿Qué es esta línea? Si yo tengo dos densidades, tengo al paciente que está de pie. ¿Qué pasa? ¿Qué sería esa línea? Esa línea es contenido hemático que está abajo. ¿Y cómo podrían ustedes describir esa línea? Si ustedes estuvieran sentados frente a la pantalla, ustedes están de turno, ustedes están en mi lugar, cambiamos de papeles en este momento, ustedes están sentados acá, ¿cómo describirían esa línea? ¿Qué nombre le pondrían a esa línea?
Línea de ¿Un nivel transición. hidroaéreo? Es un nivel hidroaéreo. ¿Y por qué? Porque el líquido tiene mayor densidad del aire, como ustedes ven en la escala, y pues ya ustedes lo saben, el líquido tiene mayor densidad del aire, mucho más en este caso, que es un contenido hemático. Se va a encontrar abajo, el aire va a flotar y lo que tenemos es un nivel hidroaéreo. Así van a ver ustedes los niveles hidroaéreos en tomografía, en radiología convencional, en resonancia magnética, en ultrasonido, en las imágenes diagnósticas, así van a ver ustedes los niveles hidroaéreos, van a ver cómo el aire va a flotar y el fluido se va a quedar abajo y van a ver ustedes una línea que ustedes puedan marcar una línea horizontal. Entonces este paciente, al final, ¿qué es lo que tiene este paciente? Este paciente tiene una colección tanto de aire como de contenido hemático, es un neumotórax. Si ustedes están este fin de semana de turnos y tienen este paciente, ¿qué van a hacer con este paciente? Un turno quirúrgico, le van a poner un tubo para drenarle ese hemoneumotórax. ¿Listo? Así ustedes van a ver un hemoneumotórax. ¿Qué pasa con ese aumento de la radiolucidez retroesternal? Es simplemente ese aire libre que se va a dirigir hacia anterior. Por eso te llamaba la atención del aumento del espacio retroesternal. ¿Por qué ustedes miran mucho el espacio retroesternal? Yo me imagino que ustedes hacen un recorderis y se van un par de años atrás hacia medicina interna, donde los pacientes con EPOC que van a tener una retención, entre comillas, de aire en el espacio aéreo, van a tener un aumento del espacio retroesternal y ese espacio retroesternal se va a ver muy radiolúcido. Pero recuerden, lo importante en este caso es el contexto clínico, estamos hablando de este paciente en un contexto traumático. ¿Listo? ¿Queda claro? No, yo tengo una pregunta. Señor. Si el contenido en la cavidad pleural fuera solo hemático, entonces no veríamos el nivel hidroaéreo. No veríamos el nivel hidroaéreo, veríamos un signo que se llama signo de menisco, que es... Sigamos con rojo, digamos que este es el pulmón, digamos que acá está la tráquea, digamos que acá está la carina. Lo que ustedes verían en el agua sería así: si el paciente está de pie, ustedes ven este signo de menisco. Esto es lo que ustedes ven, que es como uno, acuérdense ustedes de las olas de mar que ustedes dibujaban cuando eran niños, eso es lo que ustedes ven de signo de menisco. No verían un nivel hidroaéreo, sino un signo de menisco. O simplemente, si el paciente está acostado, ustedes pueden, el aire se va a distribuir, así como este aire es para anterior, si el paciente estuviera acostado, ustedes van a ver cómo se borran discretamente los ángulos costo y cardiofrénico o costofrénico de acuerdo al volumen y un aumento de la radioopacidad del emitor, de un emitórax con respecto a otro. ¿Cuál es el volumen de fluido que ustedes deben tener para que se les borre ese ángulo costofrénico en el caso del tórax? Más o menos tienen que tener ustedes unos 200 centímetros cúbicos y en la placa lateral entre 50 y 75 centímetros cúbicos para que ustedes puedan ver ese ángulo costofrénico o cardiofrénico borrado. Tranquilos que vamos a ver muchísimas placas con muchos derrames en muchos. No, qué pena, qué pena. Es que no escuché bien. ¿Cómo era? ¿Cómo era qué? El signo O de sea, menisco. ¿cuánto? O sea, son 200 mililitros para ver el signo de menisco. Para que ustedes vean borramiento del océano costofrénico, ustedes pueden decir que hay un derrame pleural en la placa PA, ustedes deben tener por lo menos 200 centímetros cúbicos. En la placa lateral, ustedes pueden ver borrados esos ángulos con entre 50 y 75 centímetros cúbicos. O sea, acá hay más de 200 centímetros cúbicos de líquido en el espacio pleural. Listo, gracias. Creo que eso se los pregunta el doctor en el taller de espacio pleural y en el taller de fluidos el doctor Diego. Bueno, ahora, ¿qué les parece esta paciente? Como está en la información clínica, es una paciente adulta joven, 25 años de edad, con dolor en el abdomen superior, tiene un antecedente de colicistectomía, está hemodinámicamente estable,
¿Qué ven, chicos? Pues, profe, primero se ve que ambos diafragmas no son simétricos. Bueno, ok, muy bien. Entonces repasen todas las densidades con esta paciente. En esta paciente tenemos la ventaja que tenemos todas las densidades, tenemos densidad metálica, tenemos gas, tenemos grasa, tenemos líquido, tenemos hueso cortical, hueso medular. Fíjense muy bien que es un pozo quirúrgico reciente, una colecistectomía. Bueno, entonces, en esta paciente, en este caso era un postoperatorio, la paciente presentaba un dolor abdominal, ese dolor abdominal en mi abdomen superior. No nos refieren en la historia clínica ya que ni este es inestable y que hayan signos de irritación peritoneal. Esta radiografía lo que nos muestra en este caso, aparte de una distensión gaseosa de asas intestinales del colon, del ángulo esplénico del colon, quiero que se centren ustedes en el hipocondrio derecho. Ya su compañero dijo que los semidiafragmas eran simétricos. ¿A ustedes, por debajo de los semidiafragmas, les llama la atención algo? Aparte de esta distensión gaseosa marcada. Está como demasiado radiopaco. ¿Perdón? ¿Que está radiopaco? ¿Ok? ¿Por qué puede estar radiopaco? ¿Por qué puede estar radiopaco? Porque acá tenemos la silueta hepática. ¿Qué otra cosa les puede llamar la atención? Creo que van dos personas hablando. ¿Quién más iba a decir algo? No, profe, yo iba a decir algo similar, que el abdomen derecho estaba más radiopaco respecto a Es que, ¿saben cuál es el problema cuando yo les pongo para poder manejar acá y poder hacer dibujitos y demás? El problema es que no veo quién me habla, entonces, por favor. Para hoy, pues no tomamos lista, no, pero por favor, de en adelante, díganme sus nombrecitos. Bueno, ¿qué más les llama la atención? Ya les estoy diciendo que se centren en esta posición. Pues ahí está el clip que supongo que se usó en la cirugía. Bueno, el clip, estos son los clips, así van a ver ustedes los clips, así ven los clips de una colecistectomía, o todos los clips que ustedes van a ver, así se ven los clips en quirúrgicos en radiología convencional. Algunas veces los van a ver ustedes solitos y pues, los van a ver ustedes en el área anatómica, la cual fue sometida a un evento quirúrgico. ¿Qué más? Aparte de los clips, ¿qué más le llama la atención? Doctora, señora. Abajo del pulmón derecho hay como una cuña blanca. Esto es la mamá. Mira. Ah, listo. Entonces, eso es otra cosa muy importante que ustedes van a ver. La interposición de los tejidos blandos en tórax. Entonces, la mayoría de las pacientes que nosotros vemos y que uno escoge, digamos que yo les escojo para que nosotros veamos acá, trato de mostrarles, digamos, lo más florido de la patología. Pero esto no es lo que normalmente ustedes van, pero eso no es lo que uno se encuentra todos los días. O sea, yo quisiera encontrarme con todas las placas así, bien tomadas, pacientes que tienen buena apnea, que colaboran, que no se mueven, etcétera, etcétera. Pacientes delgados, pero nos puede pasar. Pacientes con prótesis mamarias, tú puedes ver que esto se ve mucho más radiodenso. ¿Por qué? Por el silicón. ¿Qué podemos ver nosotros acá? Y recuerden que hay silicón, cápsula y demás, y todas esas densidades se van a sumar. Podemos ver mamas más grandes que se pueden extender por fuera del tórax, podemos ver también los pezones, en algunos pacientes es imposible retirarles los piercing y vamos a ver proyectados los piercing. ¿Qué más? Estamos cerquita.
Pues lo que yo pienso, no sé si decirlo, es que pues hubo adherencias después del posquirúrgico y eso me generó una obstrucción intestinal. Entonces por eso del lado derecho, donde se le retiró pues toda la vía biliar, se obstruyó y del lado izquierdo vemos la distensión. Bueno, nos estamos yendo muy lejos. En este caso, con una radiografía de tórax, yo no te podría decir si el paciente tiene una obstrucción intestinal. Te puedo decir que tiene una distensión de asas intestinales, principalmente el ángulo esplénico del colon, pero no veo ningún nivel hidroaéreo. Ni puedo observar la distribución del gas, el patrón de distribución gaseoso intestinal en el resto del abdomen, entonces no te lo puedo decir. Profe, tiene neumoperitoneo. Sí, señor, tiene neumoperitoneo. Entonces, ¿por qué les puse yo esta radiografía? Porque así van a ver ustedes las láminas de neumoperitoneo. Entonces, cuando ustedes quieran descartar el neumoperitoneo, ¿cuál es la mejor manera ustedes de encontrarlo? Es con una radiografía de tórax de pie. Y lo que ustedes van a ver es que ese aire que está libre se va a ubicar por debajo del diafragma derecho. En este caso, es un neumoperitoneo postquirúrgico, es normal, la paciente fue sometida a una laparoscopia, para la cual tenemos que inducirle un neumoperitoneo para poder llevar a cabo el evento quirúrgico. Entonces, en esta paciente, es un neumoperitoneo que nosotros consideramos patológico. ¿En qué casos podríamos considerar? Si esta paciente no tuviera la antecedente colecistectomía reciente, sino que hubiera sido hace 3 años, y la paciente nos consulta por dolor abdominal, vómito, distensión, intolerancia a la vía oral, el paciente nos va a llegar taquicárdica y deshidratada. Y ese dolor es en el hemiabdomen superior y epigástrico. En ese caso, digamos, en una paciente con ese cuadro clínico que yo les digo, podríamos estar sospechando que la paciente tenga una úlcera péptica perforada. Si nosotros sospechamos una úlcera péptica perforada, lo primero que tenemos que decir es, ¿la paciente tiene o no tiene neumoperitoneo que nos apoye en ese diagnóstico? Podemos solicitar una radiografía de tórax, que la tomen de pie y nosotros vamos a encontrar esa cámara de neumoperitoneo por debajo del diafragma derecho. Así es que ustedes van a ver un aire libre, en el cual ustedes no van a ver austras, no van a ver valvas conniventes y lo van a ver por debajo de ese diafragma derecho. ¿Por qué es más difícil verlo en el diafragma izquierdo? Porque acá tenemos cámara gástrica, tenemos ángulo esplénico del colon y acá la diferencia de densidad nos va a ayudar en el diafragma derecho y el hígado. ¿Qué falsos positivos nosotros podemos tener en el caso de la paciente que les estoy inventando y cambiándoles el cuadro clínico? Los pacientes que tienen un síndrome de Chilaiditi, que es el Chilaiditi, cuando las asas intestinales del ángulo hepático del colon se me van a interponer entre el hígado y el diafragma derecho. Listo, chicos, entonces grábense esta imagen, esto es un neumoperitoneo. En este caso es un neumoperitoneo postquirúrgico. Sin embargo, señora. Qué pena, es que no entiendo cómo veo el neumoperitoneo en la parte inferior del pulmón derecho. Mira el hemidiafragma, tú sigues el hemidiafragma. ¿Quieres que le haga dibujito mejor? Sí, por favor. Tiene el hemidiafragma. ¡Ay, carajo! No me quedó tan perfecto. Ay, ay, ay. Ahora sí me quedó mejor. Mira el hemidiafragma y mira el espacio que hay entre el hemidiafragma. Si ves que no hay ningún contacto de este hemidiafragma, lo veo acá despegadito. Yo puedo ver, como en el caso, como acá, nosotros vemos que en este paciente, si ustedes ven este pulmón por detrás, porque recuerden que la inserción del hemidiafragma no siempre es al mismo nivel, entonces podemos tener inversiones bajas del hemidiafragma. Entonces miren acá, ustedes van a ver y ustedes ven cómo sigue. ¿Sí ves? ¿Cómo sigo acá? Ahora acá, tú tienes que esto está librecito. Tú no lo tienes siguiendo con nada. Este es un gas ahí libre. No tienes austras, no tienes valvas conniventes en el caso que sea una asa delgada, ni tienes austras para pensar que es una asa de colon, sino está ahí flotando. Y no puedes tener ninguna continuidad con lo que sería la silueta pulmonar. ¿Queda claro o no queda claro? Bueno, entonces apréndanse esta imagen en su cabeza, así van a ver ustedes los neumoperitoneos. Ya sean patológicos o neumoperitoneos, en este caso postquirúrgicos. Profe, una pregunta.
¿Hasta cuánto tiempo es normal encontrar estos signos de neumoperitoneum en un Un paciente con posoperatorio puede encontrar hasta una semana, más o menos. En neumoperitoneo, en pacientes con posoperatorio de vesícula, más o menos una semanita. Se supone, más o menos, hasta una semana. Esto puede variar en algunos pacientes que tienen decúbito prolongado, pacientes que no realizan ninguna caminata, podemos extenderlo hasta 10 días, pero la media hasta una semana es lo que uno máximo esperaría. Ay, qué pena, pero tengo 2 salchichas que son demasiado escandalosos. Dios mío. Bueno. Entonces, este otro paciente, este es un paciente de Navidad. Es un paciente. ¿Por qué se los puse? Porque ahí quiero que evalúen los diferentes cuerpos extraños que ustedes van a ver. Es un paciente de 21 años de edad con un trauma de miembro superior izquierdo por una herida por arma cortopunzante. ¿Qué les llama la atención? ¿Hay algo que les llama la atención a ustedes o no? ¿O simplemente es un cuchillo en un brazo? ¿O hay algo más que les llama la atención? ¿Puede ser como una lata adicional? ¿Una lata? No, pero sí hay algo más adicional y tú me vas a decir qué es. Entonces, ¿qué encontramos? Hay un aumento del volumen de esa extremidad, hay gas libre en las estructuras, secando las estructuras musculares. Ustedes ven acá la B deltoidea, acá se inserta el deltoide, si ustedes ven todos la B deltoidea en sus bracitos, acá van a ver cómo ese gas está disecando y podemos verla de una manera más clara. Hay gas en esos planos musculares, hay gas también en el tejido celular subcutáneo, hay un aumento de la densidad de ese tejido celular subcutáneo en esta zona, si ustedes lo comparan con este, acá vemos una grasita un poquito más de menor densidad, como la que ustedes ven acá, la ven más radiodensa. Cuando ustedes ven un aumento de la densidad es porque hay pues edema. Ven ustedes este cuerpo extraño que pues por su morfología, ustedes ya saben, es un cuchillo, es una herida por arma cortopunzante. En las estructuras óseas no encuentro nada. Ya en este paciente pues clínicamente ustedes tienen que evaluar el trayecto vascular y demás, que no lo vamos a ver en radiografía convencional. Y esto es lo que tú me dices. ¿Qué es una lata? Sí, se me asemeja como si fuese una lata, como si lo hubiesen, por ejemplo, apuñalado. Profe, esas Señor. serían las, pues porque dice ahí en la imagen, las compresas, la parte que tiene para cuando se llega a quedar dentro del cuerpo para hacer una radiografía. ¿Sabes? Esa es la razón por la cual yo a ustedes les puse eso, para que vieran las compresas. Esos son los marcadores de las compresas, son radioopacos. Con el fin, y de todas las compresas en todos los hospitales, con el fin, cuando nosotros estemos haciendo el recuento de compresas y nosotros, suponiendo, ustedes en este momento entraron, ahorita están en turno, entraron un trauma, hicimos recuento de compresas, pregunta al cirujano, y me dicen, incompleto, empezamos con 20 compresas y hay 19. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? Pedir una radiografía portátil. Entonces, yo le hago la radiografía al paciente y voy a encontrar, si está la compresa dentro del cuerpo, encontramos este marcador. Esa es la razón por la cual esos son los marcadores. Entonces, esos son los marcadores de las compresas. Entonces, cuando ustedes estén sospechando que el paciente tenga un cuerpo extraño, tenga un compresoma, o se nos haya quedado, o definitivamente después se dieron cuenta que está incompleto, o muchas veces los pacientes que vienen de remisión, pacientes con abdomen abierto, que no solo tienen una bolsa de Biafles, que muy probablemente tuvo una cirugía de control de daños, y nosotros no nos dicen cuántas compresas, o no sabemos, o retiramos, y no sabemos realmente, tenemos sospecha de que pueda tener un cuerpo extraño, nosotros simplemente pedimos una radiografía convencional y buscamos esos marcadores. Estos son los marcadores de las compresas, esta es la tirita de las compresas. Bueno. Doc, una pregunta. Como en la parte distal del húmero, como en la primera imagen, se ve como una lineecita, ¿va siendo normal del hueso? ¿Esto? Ahí, sí, exacto. Trabeculitas del hueso. Mira, ¿ves? Mira acá, esto es hueso esponjoso trabecular. Recuerda que
esto es un paciente, en los pacientes ancianos podemos ver que todas estas trabeculitas van durante toda la diálisis. Normalmente en las epífisis vemos como hay un poquito más de ese hueso trabecular, podemos ver un poquito más esa diferencia entre hueso trabecular y hueso cortical. Pero no encontramos ninguna línea de fractura. Además, mira que acá se está interponiendo un poquito de ese gas que viene hasta acá, por eso lo ves como tan lineal. Si tú lo sigues, te lo voy a poner al lado. Si tú sigues, vemos cómo va esa lineecita ahí al ladito. Recuerda que nosotros en los rayos X, lo que nosotros tenemos es una proyección bidimensional, nosotros estamos viendo dos dimensiones y hay una suma de densidades. Entonces nosotros tenemos que despejar esas imágenes. Mira que esto está posterior inmediatamente por detrás y se nos va a interponer con esto. Por eso debemos siempre ver las dos proyecciones. Y además recuerden que es una suma de densidades. Muchas veces nosotros no podemos evaluar adecuadamente todo lo que hay en todo este espesor. Si nosotros requerimos evaluar todo este espesor, lo haríamos a través de una imagen axial, donde podemos tomar estos rodetes de tejido y podemos evaluar la composición del mismo. ¿Listo? Bueno, no sé qué hora son. Bueno, entonces, creo que ya casi vamos a tener que terminar. La fluoroscopía. La fluoroscopía es un estudio en el cual utilizamos los rayos X. ¿Cuál es la única diferencia? Nosotros no lo vamos a conectar a una película, ya sea en fósforo, en el caso de la radiología digital, que vamos a llevar a un computador. A este lo que hacemos es que lo conectamos a una cámara de video y lo que vamos a tomar son imágenes en tiempo real. Es el mismo principio que utiliza el arco en C, en el cual realizamos procedimientos vasculares, en el cual se realiza intervencionismo. Entonces, un estudio que vamos a realizar en tiempo real, utilizamos igualmente los rayos X, el mismo filamento, la misma caja, el mismo tubo de rayos X. Lo que pasa es que lo que cambia es el detector. Nosotros lo vamos a recibir y vamos a estar conectados a una cámara de video. Nosotros vamos a ver en tiempo real y video. Podemos tomar imágenes de radiología fijas y podemos subirlas al sistema. ¿Qué ventaja tiene la fluoroscopía? Que es el principio que vamos a utilizar en arco C, que nosotros vamos a utilizar medios de contraste, ya sean medios de contraste varitados en el caso del tracto gastrointestinal, o medios de contraste hidrosolubles que los podemos utilizar intravasculares o gastrointestinales. Como utilizamos rayos X, vamos a observar las mismas densidades. El medio de contraste, recuerden, siempre va a ser más radiopaco o más radiodenso en el caso que estemos hablando de tomografía. ¿Para qué tú lo utilizamos? Para ver alteraciones ya sean anatómicas o funcionales, o en el caso de los procedimientos intervencionistas. Tienen su mayor uso en el tracto gastrointestinal, genitourinario y en estudios vasculares. Entonces, en el caso de este paciente, este es un paciente pediátrico, que ustedes ven acá, tiene un catéter puerto, de los que utilizamos. Ustedes ven acá este catéter puerto, acá está en negativo, entonces por eso que ustedes lo ven azul y ven un poco más radiolúcido o un poco más tenue las estructuras vasculares, a diferencia que si ustedes la tuvieran en radiología convencional normal. Entonces, este paciente es un paciente con un trastorno linfoproliferativo, es un paciente que está en tratamiento con quimioterapéuticos y tiene este catéter puerto. Entonces, en los catéter puerto, ustedes van a ver la zona de punción que se encuentra en el bolsillo y ustedes van a ver ese catéter que va a tener un trayecto vascular. En este caso, el paciente fue remitido al servicio de radiología porque el paciente, al momento que era puncionado, presentaba dolor y aumento del volumen de la cintura escapular. ¿Qué hice? Le administré medio de contraste a través de ese puerto. ¿Y qué ven ustedes? ¿Qué les llama la atención a ustedes? Recuerden que aquí está en negativo, entonces el medio de contraste lo van a ver más bien negrito, más que lo van a ver ustedes radio opaco. Entonces, esto es contraste y este es el catéter. Entonces, en este paciente estamos sospechando una disfunción de catéter. ¿Se ve como una acumulación del medio de contraste? ¿Señor? ¿Se ve como una acumulación del medio de contraste? No. Bueno, sí y no. Entonces, ¿qué sucedió?
yo le administré el medio de contraste. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo estoy buscando una disfunción de catéter, ¿qué puede pasar con un catéter cuando está disfuncional? Que el catéter esté acodado, que el catéter esté tapado o que el catéter esté fracturado. Entonces, ¿qué debo buscar yo? Que el medio, si el catéter está tapado, entonces yo veo que se me va a dilatar proximal y no me va a dejar pasar cuando yo le esté administrando el medio de contraste. Entonces voy a ver cómo hay retención de ese medio de contraste y cuando estoy con la aguja, pues él me va a hacer una fuerza hacia botar. Si el catéter está acodado, me va a pasar lo mismo, pero yo voy a ver un paso tenue del medio de contraste con algo de resistencia. Si el catéter está fracturado, ¿qué voy a ver yo? Si el medio de contraste se desplaza hacia lugares a los que no debería. Que el medio de contraste desplazarse se va a llamar extravasar, porque ese medio de contraste va a salir de donde debe estar. Entonces, esto fue lo que sucedió con este paciente. Si nosotros vemos acá el catéter puerto, acá vemos el catéter, miren ustedes, este es el catéter, y acá había medio de contraste por estos lados en el vaso, y acá que veo yo un chorro por fuera, acá vemos como en este receso también se está quedando ese medio de contraste. Entonces este catéter estaba partido, tenía una disfunción del catéter, una fractura de ese catéter y una extravasación del medio de contraste que se está difundiendo por fuera de ese catéter. Ese catéter debió ser cambiado. Entonces, en estos casos la fluoroscopía nos sirve para realizar ese tipo de estudios, para realizar ese tipo de estudios vasculares. Y recuerden, es el mismo principio que usamos en el arco en C como con el doctor Melkes, así como el doctor Melkes pone sus catéteres en cerebro, pone sus diversores de flujo, pone sus coils, es lo mismo. Lo que pasa es que en este caso nosotros tenemos que ese tubo de rayos X no se va a mover, es un tubo fijo, lo que yo voy a mover es la mesa, estas mesas se van a poder mover, en cambio el Anchor C se va a poder rotar con el fin de lograr diferentes ángulos para ellos ser más fácil la visualización de las estructuras vasculares y poder acceder a ellas y poder enviar catéteres. Bueno, acá hay tres ejemplos diferentes de estudios fluoroscópicos. Estos son estudios fluoroscópicos en tracto gastrointestinal. En el de la izquierda vemos un esofagograma de un paciente pediátrico con un reflujo gastroesofágico. Vemos cómo hay un paso de ese medio de contraste hacia la vía aérea. Ustedes ven acá el esófago, acá ven la tráquea. Ven ustedes acá la línea radiolúcida de la tráquea y ven cómo pasa ese medio de contraste radioopaco a la tráquea y ven cómo ese medio de contraste va a dibujar el árbol bronquial por una aspiración. Acá estamos viendo un esofagograma, cómo hay paso del medio de contraste y cómo está opacificando en las diferentes porciones del esófago y empezando la cámara gástrica. Y este es un paciente al que se le realizó un tránsito intestinal. Y este tránsito intestinal vemos cómo opacificó las heces intestinales delgadas y cómo ese medio de contraste alcanzó a transitarse hasta el colon. En el tránsito intestinal, más o menos nosotros duramos 2 horitas en que ese medio de contraste llegue a la válvula ileocecal. En este caso se pasó y llegó y nos opacificó todo el colon. Acá este es un paciente del recuerdo, es otro estudio fluoroscópico. Este paciente tenía un ano imperforado y una cloaca. Cuando nosotros tenemos un paciente, los que están rotando por cirugía pediátrica, los pacientes con un ano imperforado, nosotros lo primero que hacemos es un invertograma. ¿Qué es un invertograma? Es una radiografía de abdomen simple apilateral. Colocamos un marcador radiopaco, que es como una monedita de plomo o recubierta, y medimos la distancia entre la última burbuja de gas y ese marcador que nosotros le colocamos donde encontraríamos nosotros el esfínter anal y medimos esa distancia. En este caso, a esta paciente ya había sido derivada y le administramos medio de contraste por la boca, por las bocas que tenía de ostomía de derivación y encontramos cómo hay esa bolsa común de la cloaca que se va a comunicar con la vejiga que es trabeculada con divertículos vesicales y cómo hay paso de ese medio de contraste hacia el ureter y llega a los sistemas pilocariciales. Este es el mismo principio con el que realizamos una uretrocistografía miccional retrógrada para descartar reflujo vesicureteral. Este es un paciente de recuerdo. Las cloacas no son muy frecuentes, gracias a Dios, porque son quirúrgicamente de un manejo bastante complejo. Esta niña tenía un complejo de Bartter.
tenía un riñón mal rotado, tenía algunas malformaciones vertebrales y tenía una cardiopatía. Bueno, en otro estudio que nosotros utilizamos fluoroscopía es la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada o IACV. La CEPRE es un estudio que ustedes se van a encontrar muy frecuentemente en este semestre. ¿Y qué es lo que hacemos en la CEPRE? En la CEPRE, como su nombre lo indica, es una colangiopancreatografía que se accede por vía endoscópica y que es retrógrada. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros a través de un endoscopio, que es este, cateterizamos la papila y administramos medio de contraste por vía retrógrada con el cual opacificamos la vía biliar. Y lo utilizamos en pacientes con alta sospecha de coledocolitiasis o en pacientes en los cuales yo, en una resonancia magnética, les dije que habían litos a nivel de la vía biliar. O sea, acá, en este procedimiento, no solamente es un procedimiento de diagnóstico, es un procedimiento de intervencionismo. Esto es una canastilla, soltamos esa canasta y esa canasta nos va a tomar el cálculo para su posterior extracción. Primero hacemos una papilotomía, es decir, como un huequito, una crucecita en la papila, la ampliamos y extraemos ese cálculo, al igual que barro biliar impactado y demás. Está en la misma paciente, está la imagen de colangioresonancia en la paciente, bastante movida. Encontramos una dilatación de la vía biliar y ese defecto de llenado. Esta es una 3D, esta es una radial, pero es de la misma paciente, lo que encontramos es lo mismo, una dilatación de la vía biliar. Vamos a ver, yo les voy a explicar cuando hagamos resonancia, porque van a encontrar estas diferencias y las vamos a ver en vivo en pacienticos, y encontramos acá este defecto de llenado, que es este mismo que vemos acá. Entonces esta paciente, aparte de todo, esta paciente tenía una colangitis y tenía todo producido pues por la obstrucción por cálculos. Bueno, yo creo que dejamos hasta aquí. Ya son las 6 de la tarde, es bastante tarde. ¿Qué les parece? ¿Seguimos llevando las clases así? ¿O solo casos clínicos? No sé qué les parezca. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, pues a mí me pareció la metodología de hoy, profe, la verdad me pareció adecuada. Me gustó. ¿O solo quieren casos clínicos como me dijeron al principio? Normalmente casi todas son así. No son solo, hay teoría, en este caso pues había técnica, un poquito, y casos clínicos. Y lo otro que quiero que definan entre ustedes es si revisamos o no el BIRATS. Sus compañeros, un grupo de sus compañeros estuvo bastante interesado, otros realmente no estaban muy interesados. Yo creo que les sirve mucho a ustedes para el módulo de cáncer, pero se los dejo a su elección. Si quieren hablar entre ustedes, yo sé que ustedes tienen representante, me escriben. Y después de esta clase seguiríamos con eso. Y la otra clase hablamos de tomografía. Si quieren hablar entre ustedes. Señor. ¿Qué listo, doctora? ¿Algo más, chicos? ¿Algo más, chicos? Entonces, si quieren, decidan entre ustedes y nos vemos la otra semanita. ¿Listo? Chao, Vale, chao. muchas gracias. Gracias, profe. Si van a presentar, van a llevar algo. Hasta luego, gracias.